Esta tarde, en la continuación del segundo tema con relación a quién es Dios, en esta iniciativa de tratar de replantear nuestra identidad como congregación, como comunidad cristiana, y en esta iniciativa de analizar esta temática, porque es fundamental entender que es una necesidad de todo hijo de Dios poder contestar quién es Dios y tener una respuesta sensata y tener una respuesta basada en la palabra. Y sobre todo, hermanos, porque después de la Reforma Protestante hubo comunidades que abiertamente, literalmente establecieron sus propios para decirlo fácil, sus propios postulados de lo que creemos. ¿Y cuál es la razón de eso? Bueno, la razón de eso es tener una actitud, tener una disposición importante con relación a lo que genuinamente como congregación, como comunidad, como hermanos creemos. Esta tarde en el folleto que les entregamos, van a perdonar, pero está mal escribido, ¿verdad? Dice la gente. Está mal escrito. Las rayitas que están ahí son para rellenar, no son rayitas de adorno. Entonces, vamos a trabajar sobre el folletito. Hay algunas rayitas y todas esas rayitas son para rellenar, pero lamentablemente el orden del folletito nos quedó mal por un error del que lo hace, o sea, yo. Oremos un momentito, nada más cierre sus ojos, dígale: Señor, háblame, por favor háblame, Señor. Yo estoy aquí porque necesito escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y necesito sobre todo, Señor, serte útil de alguna forma. Yo entiendo que la primera necesidad por la cual estoy aquí es porque debo serte útil. La pregunta que tenemos que hacernos al empezar esta conversación es: si a usted le pregunta quién es Dios, ¿qué podría usted contestar? Y uno lógicamente va a contestar cosas muy bonitas, o va a decir cosas muy bonitas, o por lo general lo que vamos a hacer es que la mayoría nos vamos a ir por las experiencias. Y vamos a contar experiencias bellísimas que hemos enfrentado en el camino. Pero la pregunta esta tarde es: ¿se puede conocer verdaderamente a Dios? ¿Se puede conocer verdaderamente a Dios? Y esa pregunta tenemos que contrastarla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas que constantemente, 8 afirmaciones que las personas hacen de cuándo, cómo, o de su verdadera experiencia con respecto a Dios. De fondo, de primera mano, lo primero que las personas hacen cuando hablan con relación a Dios, o se acercan al tema de cómo conocer a Dios, o les invitan a que estén en una conferencia de cómo conocer a Dios, hay 8 respuestas que la gente da. La primera respuesta dice la gente: bueno, yo la verdad es que yo no soy tan malo, y no haciéndole nada mal a nadie y siendo una persona buena, pues de alguna forma Dios tiene que tomar eso en cuenta. Mucho de lo otro que usted se encuentra hoy, que no deja de ser de alguna forma o algún tipo de ateísmo, y lo digo de una forma muy clara porque es al final ateísmo, es una forma de vivir sin Dios. Hay gente que dice: yo todavía no estoy listo para las cosas de Dios. Hay gente que dice: yo sé que las cosas de Dios son buenas, pero estoy muy joven todavía, estoy muy joven. Yo más adelante, cuando ya tenga algunos años, yo veré cómo me acerco a Dios. O hay gente que se excusa, que me lo ha dicho a mí muchas veces: es que yo no entiendo, yo lo de Dios no lo entiendo. O sea, yo sé que tengo que ser buena gente,
y no decir malas palabras y eso, yo lo de Dios no lo entiendo. Y esa es una excusa también que la gente tiene. Una excusa, una afirmación o la forma de evadir nuestra responsabilidad a la hora de hablar de Dios. El punto E dice al final, lo importante es creer en algo. Mientras usted crea en algo, ahí por lo menos la va sacando adelante. Lo importante es creer en lo que sea. Entonces usted oye, por ejemplo, al líder de la iglesia romana diciendo que somos iguales, que somos los mismos, diciendo que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y por lo menos la palabra de Dios no enseña eso. Lo mismo, el Dios musulmán, el Dios católico, el Dios evangélico, el Dios de los testigos de Jehová, es el mismo. Entonces somos una sola cosa. Y ese tipo de afirmaciones, amigos y amigas, es sumamente peligrosa. Es una afirmación en extremo peligrosa. Porque no somos iguales, no somos los mismos. Alguna gente se va por el tema moral y dice, Dios es muy bueno, no condena a nadie y hay más malos que yo, hay más malos que yo. Usted no puede pensar que yo sea tan malo como fulano, como ese hombre que tiró esa chiquita en ese basurero, eso es un desgraciado. Otra gente dice, uno puede buscar a Dios sin ser fanático. Uno puede buscar a Dios sin ser fanático y estar metido en una iglesia todos los fines de semana, ese tipo de cosas. Y la famosa expresión que nos muestra qué es lo que la gente algunas veces ve como ve a Dios, dicen a Dios rogando y con el mazo dando porque las cosas no van a caer del cielo. Fundamentalmente vamos a entender esta tarde tres cosas. Esta tarde con nuestro tema vamos a entender tres cosas. Lo primero es que es importante que sepamos que nuestra congregación Olivo Verde, que nosotros en Olivo Verde, confesamos públicamente que Dios es incomprensible. Es muy importante que usted me entienda que lo que estoy haciendo es una confesión pública de que nosotros creemos lo que la Biblia dice y la Biblia dice que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Y aquí hay unos textos importantes que de alguna manera no podemos obviarlos. Pero antes de eso, es importante hacer la diferenciación que una cosa, que es lo primero que hay que corregir en el folleto, ¿verdad? Lo primero que hay que corregir es que una cosa es conocer a Dios y otra cosa es comprender a Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es comprender a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Parecen sinónimos, parecen que hay cosas que se están dando que de alguna forma tenemos que tomarlas en cuenta. Históricamente, cuando el hombre ha dicho que ha comprendido a Dios completamente, ha caído en un extremo que se llama racionalismo. Y el racionalismo lo que ha hecho es poner a Dios prácticamente al nivel de los seres humanos. Y ese racionalismo tiene diferentes puntos o diferentes niveles. Una de las peores cosas del racionalismo es querer ver a Dios como la lámpara de Aladino, donde Dios tiene que suplirnos, cubrirnos y atender todas nuestras necesidades. Dios es nuestro sirviente. Dios tiene que servirme a mí y eso no es lo que la palabra enseña. Pero parte de ese racionalismo que hoy se está enseñando en muchas partes, le hacen creer a la gente que cuando la gente llega a las cosas de Dios, todo se va a resolver, todo va a quedar bien, todo va a estar bien. Hace unos días yo les conté la historia de una pareja conocida mía que salían a hacer una vuelta, un mandado, y cuando eran placa, creo que
6 o 5 no sale miércoles, creo que es así, es verdad, 6 o 5 no sale miércoles. Y cuando pasaron por un lugar que había unos oficiales de tránsito, la señora empezó a reprender al diablo, ¿verdad? Te reprendo, Satanás, ciega al inspector de tránsito, ciégalo, te reprendo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, si a usted le dicen que tiene restricción de salida el día que no puede salir, lo que tiene que hacer es no hacerlo, es no salir. Y si usted lo hace, está haciendo las cosas en transgresión de la ley. No entiendo cuál es el propósito de reprender al diablo, y de inclusive alguna gente hasta insulta a los oficiales de tránsito y les dicen cosas. Y como me contaba un oficial de tránsito, miren, ahí cuando la gente les pide la licencia, la gente, todo el mundo miente, inventa de todo, dice de todo, que andaba haciendo esto, que andaba haciendo lo otro. Y yo quiero que usted me entienda que parte del racionalismo que tenemos con respecto a Dios es que pensamos y tenemos una idea de Dios que la vemos a partir de nuestra propia realidad y pensamos que Dios tiene que actuar de esa forma. Eso es muy complejo. Pero también está el otro extremo. El otro extremo dice, no, Dios ni se entiende, ni se comprende, ni nada. No, mire, hay gente muy cerrada. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, yo no me congrego porque la iglesia es mi casa y el Señor cerró todas las iglesias y abrió una en cada casa, y la gente tiene una forma de excusar un montón de cosas. Pero yo quiero decirle a usted esta tarde que muchas de las cosas que convenientemente queremos utilizar para supuestamente querer entender lo que nosotros queremos entender de Dios no es otra cosa que algo que nos justifique o que convenientemente queramos utilizar. Y ojalá me esté dando a entender, porque lamentablemente los dos extremos son muy malos. Porque la palabra de Dios dice, Dios es incomprensible, pero la palabra de Dios dice que tenemos que conocer a Dios y todos tenemos que hacerlo. Es más, nos deberían de decir, cuando nosotros estamos en una iglesia que le vamos a entregar nuestra vida al Señor, nos deberían de decir qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Otro punto que señalamos ahí mismo en el folleto dice, ahora la presunción de Dios también está. Dios tiene una presunción con respecto a cada uno de nosotros. Dios dice, voy a dejarlos que me conozcan. Voy a dejarlos que medio me conozcan, o voy a dejarlos que no me conozcan. ¿Cuál creen ustedes que es la presunción de Dios? Que Dios quiere que lo conozcamos. ¿Cómo quiere Dios que lo conozcamos? ¿Cómo quiere Dios que lo conozcamos? Sabiendo que Él es Dios y que Él nos ama. ¿Cuál es el mecanismo del amor de Dios hacia nosotros? ¿Y cómo es emocional, es sentimental, es un mecanismo? Gente, nadie lo sabe. Dios nos ama. La esencia de la definición del amor con relación a la vida solamente se puede definir en la persona de Dios, pero nadie entiende. ¿Cómo Dios me va a amar a mí? No puedo entenderlo. ¿Por qué no puedo entenderlo? Porque cada uno de nosotros se conoce. Cada uno sabe cómo somos. Lograr algún conocimiento de Dios es una gran bendición. Comprender a Dios es imposible. Comprender a Dios es imposible. Hay gente que dice, bueno, es que eso no tiene perdón de Dios, y uno tiene que decir lo que la palabra dice. Sí tiene perdón de Dios. Cuando nos vamos al texto bíblico y a la revelación de lo que la palabra trata de mostrarnos con respecto a lo que la gente está viviendo y lo que tenemos que entender, la misma Biblia dice que Dios es incomprensible. Capítulo número 27, verso 11, capítulo 11, verso 27 del libro de Mateo dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Es Jesús hablando. Mateo 11, 27.
Nadie conoce la rayita anterior, lograr algún conocimiento de Dios es una gran bendición. Lograr comprender a Dios es imposible, hay que anotar eso. Comprender a Dios es imposible, ahí está en esa rayita. Ya para de hoy en 8 les prometo que ya no va a ser tanto desorden, pero ahí lo que va en esa rayita es: comprender a Dios es imposible. Jesús hace una aclaración importante. Jesús dice: miren, gente, Dios se revela a través mío, y nadie conoce a Dios como yo lo conozco. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, todas. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oigan la palabra no es a quien el Señor le quiera contar, no es contar, es revelar. La palabra revelar implica que haya un proceso en donde tengamos que ir entendiendo por fases, por partes, de diferentes formas. Si la Biblia dice que Dios tiene que ser revelado, no puede ser un asunto superficial. En la línea que tienen ahí, en esa línea tenemos que escribir: Jesús nos revela al Padre. Y háganle un paréntesis, pónganle comillas: nos revela. Otra cosa que hicimos fue aumentarle la letra al folleto, porque me dijeron que no puedo ni leer. Le aumentamos la letra. Atrás hay lápices, por si alguna persona quisiera apuntar, atrás hay lápices. ¿Qué es lo que esencialmente vamos a entender? Bueno, Dios no se puede comprender, pero Dios sí se revela a nuestras vidas. ¿Suena contradictorio? No. Don Luis me decía en una conversación que tuvimos un día de estos, me dice: Fede, los misterios de Dios son misterios, déjenlo como misterio. Y es cierto, hermanos. Miren, en este momento usted se mete, si usted quiere volverse loco o loca, métase a Facebook, a YouTube, y vea todo el material que hay sobre Apocalipsis, sobre Daniel y el fin del mundo. Y hay gente diciendo que el fin del mundo es ahora, el 19 de noviembre, el día el 19 de noviembre es un día importante. Y llegan unos números y unas cosas y unas cábalas judías con unas mediciones. Hermanos, la verdad es que si algo le pertenece al misterio de Dios, se queda así. Y eso es lo que esta tarde tenemos que entender. Vea el siguiente texto. Job, es una cosa bellísima ese texto. Capítulo 26, verso 14 del libro de Job dice: en la rayita les dije, ponemos: Jesús nos revela al Padre. Capítulo 26, verso 14 del libro de Job. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos, los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él, pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? Lo que hemos oído, hermanos, y yo quiero reconocer en esta tarde que por muchos años, muchos de nosotros lo que oímos fue cualquier cosa menos la Biblia. Y dice Job que lo que hemos oído de Dios es apenas los bordes de sus caminos. Y dice:
Pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? Ahí hay una rayita. Ahí hay rayita. Y ponemos ahí, apenas conocemos una parte de Dios, una parte. Salmo 145:3 nos sigue mostrando que Dios es incomprensible. Salmo 145:3 dice: grande eres nuestro Dios. Hermanos, y ahí, grande es nuestro Dios, y grande en estatura o en tamaño, o es más grande que una montaña, o Dios, o sea, gigante. Dios es gigante. Pero, o sea, por ejemplo, con un jugador de la NBA que mide 2'10", Dios como cuánto, hermano, no se preocupe. Dice el texto: grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. No podemos comprenderla. De hoy en 8 vamos a definir quién es Dios. De hoy en 8 vamos a analizar el texto, vamos a definirlo. Pero fíjense que este calificativo, este adjetivo de grandeza de Dios, el salmista no está diciendo que se pregunte si la consideración de medida de tamaño que usted tiene en la cabeza es la que aplica para entender si usted sabe que Dios es grande. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice es: Dios es grande, eres grande, Señor, y a mí me toca ¿qué? Adorarte. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Rayita. Lo adoramos con esta incomprensión. Lo adoramos con esta incomprensión. Cuando teníamos los cultos, los servicios regulares, había gente que venía a la iglesia, se congregaba, y entonces llegaban siempre más o menos calculando media hora, y me decían, y me llegaban y decían: ¿cómo estás? ¿Cómo va? Al final me saludaban. Dice: yo siempre voy a llegar media hora tarde, es que a mí no me interesa eso de la música, a mí no me interesa. Bueno, casualmente estas son las cosas que de alguna forma nos hacen decirle a la gente no conoce a Dios, la gente no conoce a Dios, y casualmente porque no lo entendemos es que lo adoramos y lo alabamos. Vea el siguiente texto, Salmo 139:6. David dice: tal conocimiento me es maravilloso. Tan alto que no lo puedo alcanzar. Tal conocimiento es maravilloso. Esencialmente, ¿qué nos está mostrando David? Que el conocimiento de Dios es maravilloso. ¿Lo voy a tener todo? No. Y dice tan alto, rayita y ahí. El conocimiento y la comprensión de Dios, el conocimiento en la rayita, el conocimiento y la comprensión de Dios está por niveles, En este caso el conocimiento, que es lo que el salmista está mencionando. Un texto famosísimo, 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11 es un texto que se presta para que la gente se confunda. 1 Corintios 2:11 dice así: ¿quién conoce el corazón de Alex? Alex,
¿Quién mismo? ¿Quién más que el mismo Alex? Eso es lo que dice 1 Corintios 2:11. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce a Alex como Alex? Alex. ¿Quién conoce a Carmen como Carmen? Carmen. El espíritu de Carmen que está en ella. Carmen. Es igual. Dice aquí. ¿Quién conoce? Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también, nótenlo, así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué nos dice eso? Rayita. ¿Qué ponemos en la rayita? Dios se revela a sí mismo. Dios se revela a sí mismo y a quien Él quiera revelarse. Dios se revela a sí mismo. Y que a quien Él quiera revelarse. Entonces llegamos al siguiente apartado de nuestra tarde. Y en este siguiente apartado tenemos que hablar de la revelación de Dios y entender que en la revelación de Dios hay dos tipos de revelación. Con relación a la revelación de Dios hay dos tipos de revelación. Lo que se llama la revelación general y la revelación especial. Tenemos la revelación general y la revelación especial. De alguna forma, la revelación especial fue lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, vamos a repasar muy rápidamente con respecto a esta revelación general. La revelación general tiene básicamente tres elementos característicos. Número uno, estamos viéndolo en la naturaleza. Lo vemos en la naturaleza. Número dos, lo vemos en la conciencia de todo ser humano. La conciencia de todo ser humano. Y número tres, lo vemos en los actos de Dios. Lo vemos en los actos de Dios. Entonces veámoslo que les dije, en la prerrogativa de Dios, en la posición de Dios con respecto a qué nos va a mostrar, Dios dice esto. Romanos 1:20. Porque lo invisible, ¿lo ven? Ahí está. ¿Qué es lo que usted le van a decir? Enséñeme que Dios existe. Carmen, enséñeme que Dios existe. Alonso, enséñeme que Dios existe. Aquí está. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja, ¿lo están viendo? Se deja ver. Se deja ver. Desde la creación del mundo. Siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no hay excusa. Cuando uno ve un bebé, viene en el brazo y uno se le queda viendo y uno dice, ¿y este? El primer pensamiento que alguien tiene que tener en su cabeza es, Dios es grande. Cuando ve la naturaleza, hermanos, cuando ve ve las cosas que Dios está haciendo. Nunca antes en la historia de nuestra existencia hemos tenido más acceso a ver las maravillas que existen. Un día de estos estaba viendo una fosa que está en una isla la acaban de descubrir. Y es una fosa de agua cristalina azul, una cosa espectacular. Y yo la verdad es que el problema está en que me impresiona de lo que estoy viendo. Vuélvame a ver.
El problema está en lo que a mí me impresiona de lo que yo estoy viendo. Pero si para usted aquel zacate que estamos viendo por aquella puerta no es suficiente para entender que ese zacate está ahí y crece y se desarrolla a partir del poder de Dios, es un poco complicado convencerlo a usted de todo esto. ¿Sí me comunico? A mí me encanta ver muchas de las cosas que Dios está haciendo. Pero lo que la palabra dice es que en la propia naturaleza vemos su deidad y vemos su poder. De hecho, fíjense que el verso 21 aclara que todos los seres humanos conocen a Dios. Todos. Porque a Dios no tienen excusa, porque a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Y en vez de decir eso es obra de Dios, fue Dios quien lo hizo, eso es obra de la mano de Dios, solamente Dios puede hacer un bebé, en vez de hacer todo eso, empezamos a razonar, empieza la gente a razonar cosas que son sencillamente absurdas. Y dice la Biblia que están condenados a tener un corazón tenebroso. Y una persona con un corazón tenebroso, usted ya sabe qué es, porque estamos viviendo en el tiempo en el que el corazón tenebroso es lo que más se ve. El verso 21 nos dice que todo el mundo sabe que Dios existe, pero la gente se pone a pensar, no, eso fue producto del Big Bang, ¿verdad? Eso fue un injerto que se hizo entre un aguacate y una paloma. La gente inventa cosas rarísimas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la revelación general. Dice Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Lo que pasa es que la Biblia, la palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y uno ve para el cielo y dice, va a llover, qué pereza. ¿Entienden? O sea, yo no puedo hacer nada, ni nadie puede hacer nada con el corazón de una persona que está entenebrecido, un corazón que no ve lo que Dios quiere que nosotros veamos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. ¿Qué es lo que le dice un día al otro día? Dios es sabio. Dios es sabio. Dios es sabio. Todo sucede por una causa. Y él dijo, hizo llover Dios sobre la faz de la tierra, y ese día empezaron a crecer las plantas, y eso no ha dejado de pasar desde el momento en que Dios dijo que iba a ser así. Verso 3, capítulo 19 del Salmo, no es un lenguaje de palabras, ni se escucha una voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Dice: de modo que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y vean qué interesante, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover
sobre justos e injustos. Y en ese espacio que tiene ahí en blanco escriba: Dios es el regente de toda la naturaleza. Dios es el regente de toda, Dios es el regente de toda la naturaleza. Dios es el regente de toda la naturaleza. La segunda forma en cómo usted tiene y la gente tiene una idea de Dios, y cualquiera tiene una idea de Dios, es a nivel interno. Dios ha puesto en todos los seres humanos una idea de que Él está y de que Él existe. Romanos capítulo 2, verso 14 dice: porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. La gente siempre pregunta: ¿y qué pasa, por ejemplo? Si Kender queda abandonado? Kender queda abandonado en una isla ya remota. Y él crece ahí comiendo cocos y bananos y crece. Y él no oye nada de Jesucristo, ni internet, ni Dios, ni nada. ¿Qué pasa con la gente que nunca ha escuchado nada de Dios? Que nunca ha escuchado nada de Jesucristo, que nunca ha escuchado nada. Aquí está. Capítulo número 2, verso 14 del libro de Romanos dice: porque cuando los gentiles que no tienen palabra, no tienen ley, ¿lo ven? No tienen palabra, no tienen la ley, practican por naturaleza el contenido de la ley, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Entonces aquel hombre, Kender, allá en aquel lugar, él mintió y él dijo: no, esto está mal, no puedo mentir, estoy engañando. Él mató, no podía matar. Hay algo en el corazón internamente de todos los seres humanos que les dice: hay una ley, y es una ley natural. Verso 15. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda con su testimonio. Y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. ¿Qué es eso? Bueno, la persona dice: no debí de haber matado a esa persona, no debí de haberle engañado. Hermanos, la Biblia dice que si una persona nunca conoció a Cristo, nunca conoció a nadie, ni a Dios ni nada, y se comporta conforme a la ley, por esa ley por la cual él se comportó va a ser juzgado. Ahí está. Por esa misma ley va a ser juzgado. Cuando estamos hablando de la revelación general del Señor, la revelación general esencialmente se fundamenta en lo que la conciencia o nuestro yo interno nos muestra con respecto a esa existencia de Dios. Número 2, nos habla de la naturaleza. Número 3, nos habla de los actos de Dios en nuestras vidas. Pero los actos de Dios en nuestras vidas son circunstanciales. Cada uno de ustedes tiene actos de Dios en sus vidas que simplemente les dan testimonio a cada uno de la existencia y la realidad de Dios en la vida de cada uno. Hace unos días una persona me llamó para decirme que después de haber tenido un diagnóstico por escrito de cáncer y ya iniciaba más bien el proceso de quimioterapia, cuando le hicieron una siguiente valoración apareció sin absolutamente nada. Es muy difícil que cuando un diagnóstico de cáncer está dado es porque fue un error. Se cometen errores y se dan errores, es muy difícil. Hay 100,000 historias. Hace unas 2 semanas una señora en el pequeño mundo de Alajuela se dejó su cochecito con su chiquito
por acomodar los paquetes y el cochecito salió solo rumbo hacia la calle. En ese momento venía un bus, el bus chocó con el cochecito y simplemente lo que hizo el cochecito fue dar media vuelta. Alguien corrió, agarró el cochecito y no pasó a más. Son los actos de Dios que pasan en las vidas de todo el mundo de todas formas. Lo que pasa es que es un acto de Dios también cuando nos da COVID-19 y nos acostamos en una cama durante un tiempo, porque Dios quiere que seamos procesados de alguna otra manera. Entonces hablar de los actos de Dios siempre es algo muy personal. ¿Por qué? Porque las cosas que en algún momento fueron algo terrible para mí, yo dije, esto es una desgracia, caí en maldición. Dios desde el cielo estaba diciendo, no caíste en maldición, lo estoy haciendo porque así es como te voy a bendecir, porque no tenés la humildad, decía don Luis ahora, no tenés la humildad que necesito para que enfrentes lo que vas a enfrentar. De hoy en 8, si Dios lo permite, nos deja llegar, ¿verdad? Y no hay problema con todo lo que está pasando. Vamos a hablar de la revelación especial. ¿Y cuál cree usted que es la revelación especial? Si una está en la conciencia, la otra está en la naturaleza, ¿cuál es la revelación especial de Dios? Esta es la revelación especial. Entonces, ¿qué aprendimos esta tarde? Aprendimos esta tarde que a Dios hay que conocerlo. Aprendimos esta tarde que una cosa es conocer a Dios y otra cosa es entender a Dios. ¿Qué aprendimos esta tarde? Que hay dos tipos de revelación y Dios se revela a cada uno de nosotros por medio de la naturaleza y nuestra conciencia, y también Dios se revela a partir de la revelación especial. Señor, te damos gracias en esta tarde. Pedimos tu bendición y te suplicamos, Dios, que de verdad nos interese el tema. A todos, Señor. Y que realmente podamos tener una respuesta. Yo te conozco. Gracias por esta tarde, Señor, y por la oportunidad de poder reflexionar en la grandeza tuya, en tu poder, en lo maravilloso, Señor, de lo creado. Porque los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias por esta tarde de Santa Cena, por este ratito juntos, distanciados pero juntos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Mira el corazón de cada uno de ellos, la disposición que esta tarde tienen para estar aquí, la disposición que tienen para recibir, para disponerse ante tu palabra, la disposición que tengan para dar, Señor, de su dinero. Todo, míralo todo, Señor. No pedimos que nos bendigas por lo que damos. Suplicamos tu bendición porque te necesitamos, Señor. En tiempos donde cualquier cosa es Dios, en tiempos donde lo que se dice siempre es lo mismo, queremos conocerte. En el nombre de Jesús.